Pablo a Filipenses, capítulo 3. Tengo muchas cosas que contarle de Perú, pero es más importante la palabra de Dios, amén. Cuando usted quiera saber algo de Perú, invíteme a comer. Le platico muchas cosas que pasaron. Filipenses 3:13. Seguramente usted ha leído muchas veces este pasaje. Seguramente usted ha meditado en él. Dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Siguiendo un poco, hermanos, con lo que habíamos dejado pendiente de crecer en Cristo, sabe que muchas de las veces tenemos el deseo de seguir adelante, tenemos el deseo de continuar, pero muchas de las veces nos topamos en caminos cruzados, las famosas encrucijadas de la vida. Hay momentos y hay situaciones que nos preguntamos el uno al otro: ¿y ahora qué hago? ¿Cuántos saben lo que yo estoy hablando? ¿Y ahora qué hago? Y ese deseo de saber qué hacemos no nos permite ver hacia adelante, no nos permite ver lo que está pasando frente a nosotros. Una cosa debemos tener siempre en claro, hermanos, es que Dios no desea que nos estanquemos. Dios no desea que nos detengamos. Dios desea que caminemos hacia adelante, pero muchas de las veces nos sentimos cansados, nos sentimos frustrados, nos sentimos detenidos y nos sentimos estancados. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en más de una ocasión nos hemos preguntado: ¿y ahora qué hago? Tengo muchas ganas de seguir adelante, pero me siento tan débil, me siento tan frustrado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que puede mi vida realizar para salir de esto? ¿Sabe que la carta a los Filipenses fue una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió? De hecho, esta carta, cuando el apóstol Pablo la escribe, el apóstol Pablo está prisionero en una cárcel en Roma. Pero fíjense que qué paradójico que aunque Pablo vivía uno de sus peores momentos, aunque Pablo estaba sufriendo un encarcelamiento y aunque Pablo estaba detenido, estaba ahí estancado, esta carta de Filipenses muchos la han llamado la carta del gozo, la carta de la alegría, porque aunque Pablo físicamente está preso, aunque Pablo físicamente no puede ir, no puede moverse hacia ningún lado, su espíritu está libre. Porque déjame decirle una cosa: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y muchas veces hemos creído que este pasaje se refiere a algo que podemos ver, pero este pasaje se está refiriendo a que si el Espíritu de Dios está en tu vida, automáticamente debes ser libre. No importa qué cárcel te quiera encerrar, no importa qué prisión te quiera esconder, cuando Cristo vive y mora en tu corazón, va a haber libertad en tu alma. Esta carta, hermanos, es la carta del gozo, porque transmite entusiasmo, transmite también la determinación de este apóstol. Pero yo le decía, esta carta es una de las últimas que el apóstol Pablo escribe. Este hombre estaba sentenciado a muerte. Este hombre no tuvo las cosas fáciles. Este hombre tuvo muchas barreras, tuvo muchas cosas difíciles que enfrentar en su vida. Pero sin duda alguna que este hombre llamado Pablo experimentó lo que la gracia de Dios puede hacer. Porque Pablo no conocía a Cristo. Pablo estaba en contra de todo lo que se llamaba Cristo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pero Pablo pudo experimentar la salvación de Cristo. Pablo pudo experimentar el perdón. Pablo pudo encontrar un encuentro con Cristo y por lo tanto Pablo fue transformado. Así que Pablo nos puede decir lo que Cristo hace en la vida de un hombre. Porque cuando Cristo no está en la vida de un hombre, hay un caos colectivo, hay un caos general. Pero cuando Cristo aparece, Cristo viene a traer un nuevo orden. Cristo viene a traer lo que hacía falta. Por eso yo te vine a decir, cuando sientas que qué puedes hacer, cuando te preguntes qué debo hacer, cuando te preguntes ¿y ahora qué hago?, debes pensar que lo mayor en tu
Pablo no solamente estaba encarcelado en ese lugar, sino que Pablo estaba sentenciado a muerte. Pablo sabía que cuando él saliera de esa cárcel, ya no iba a tener vida. Pablo sabía que cuando él saliera de esa cárcel, su cuerpo ya iba a estar muerto. Pero aún con su sentencia de muerte, aún con su pena, aún con su carga, aún con su dolor, aún con el espíritu de muerte rondándole, Pablo todavía tiene el deseo de seguir adelante. Pablo todavía tiene el deseo de seguir creciendo. Y esto nos viene a demostrar, hermanos, que cuando Cristo está en nuestro corazón, lo único que nos debe mantener con vida es el deseo de avanzar, es el deseo de seguir adelante. Pablo escribe esta carta para despedirse. Pablo escribe esta carta para anunciarle a la gente que ya se va. Pero Pablo no quiere que la gente esté triste. Pablo no quiere que la gente llora. Pablo les está diciendo, aunque yo sé que ya me voy, aunque yo sé que ya se acabó, todavía tengo el deseo de crecer. Todavía tengo el deseo de seguir adelante. Todavía tengo el deseo de avanzar para la gloria de Dios. En este pasaje que leímos, el apóstol Pablo va a enseñarnos algunas cosas que tenemos que hacer para seguir avanzando, aun cuando todas las circunstancias están en contra. Porque déjeme decirle, es fácil avanzar cuando todo está a favor. Amén. Pero es muy difícil avanzar cuando las cosas están en contra. Y la mayoría de las veces, a nosotros los cristianos, las cosas nos llegan en contra. Porque nosotros no vamos a favor de la corriente, nosotros vamos en contra de la corriente. Pero ¿qué hacer, hermano? Queremos seguir adelante, queremos avanzar, queremos triunfar en el triunfo que Cristo nos dio. Pero ¿qué debemos hacer? El apóstol Pablo, lo primero que él escribe, y él nos dice que lo primero que debemos hacer es desconectarnos del pasado. Pablo decía, me olvido de lo que queda atrás. Me olvido de lo que queda atrás. Tenemos que desconectarnos del pasado. Y le voy a decir por qué. Porque el pasado tiene un poder en la vida del hombre. El pasado nos ubica en un tiempo que ya no estamos viviendo. El pasado también dibuja escenarios en nuestra mente que en algún tiempo tuvieron significado. Pero el pasado también hace que renazcan sentimientos que ya deberían estar acabados, que ya deberían estar sepultados. La palabra recordar, cuando recordamos el pasado, estamos volviendo a unirnos al pasado. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un pasado. Y a veces en ese pasado hay cosas muy bonitas, pero también a veces en ese pasado hay cosas malas. Por eso que el consejo de Dios es desconéctate del pasado. Si te fue bien, si te fue mal, no lo traigas a memoria, porque no hay ningún triunfo en tu pasado. Y de hecho Dios nos dice en su palabra, no traigas a memoria las cosas antiguas, ni te acuerdes de las cosas pasadas. Es decir, Dios le está diciendo al pueblo, es el tiempo de cortar, es el tiempo de desconectarse. ¿Cómo te ha ido en el pasado? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? Pero desconéctate de ello, porque no hay triunfo en el pasado. Y también el Señor quiere
que nos desconectemos del pasado. En la vida de Pablo había un pasado. Había cosas buenas en la vida de Pablo. Pablo había sido un predicador. Pablo había sido un apóstol. Pablo había fundado muchas iglesias. Pablo había visto muchos milagros. Había visto muchas señales que Dios había hecho. Pablo tenía cosas buenas que recordar. Mas sin embargo de todo eso Pablo también se quería olvidar. Pero también en el pasado de Pablo había muchas cosas malas. Porque déjeme decirle, en la vida cristiana a veces no todo es bueno. ¿Alguien dice amén a eso? Y a veces en la vida cristiana los que se suponen que deben ser los primeros que te deben ayudar son los primeros que te van a atacar. Diga amén o diga ouch, pero es cierto. Muchas de las veces los que se supone que deben estar ahí para levantarte y para animarte son los primeros que te ponen el pie encima y no te dejan seguir adelante. Al apóstol Pablo le había pasado eso. Aunque Dios lo había dotado, aunque Dios lo había llenado y aunque Dios había puesto un mensaje en Pablo, Pablo enfrentó muchas circunstancias difíciles. De hecho, en 2 de Corintios capítulo 4, Pablo menciona y dice: en trabajos arduos más, en cárceles, en azotes sin medida, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo arduo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez y encima de todo lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es decir, Pablo tenía una lista muy grande de un pasado muy malo que había enfrentado. Tenía derecho de llorar, tenía derecho de decirle a la gente: apiádense de mí. Tenía derecho de que la gente sintiera lástima de él. Pero Pablo decía: aunque tengo un pasado difícil y aunque tengo un pasado malo, una cosa hago: yo me olvido de lo que queda atrás. Yo he decidido que lo malo que me ha pasado no me va a robar el gozo de lo que viene, que lo malo que me han hecho no me va a robar la fuerza para seguir adelante. Yo no sé a quién estoy hablando, pero yo te vine a decir: es el tiempo que le digas a tu pasado adiós. Desconéctate del pasado. Y Dios no te pide que tengas amnesia. Dios no te pide que te separes de eso nada más, sino que Dios te dice: desconéctate del pasado, porque yo voy a hacer una cosa nueva. Yo voy a hacer una cosa nueva. No hay peor cosa, iglesia, que pretender que el pasado produzca algo bueno. Tenemos que olvidarnos del pasado. Pablo sabía que tenía que hacerlo. Y Pablo también sabía es que tal vez Dios ya está haciendo algo nuevo. Dije, tal vez Dios ya esté haciendo algo nuevo. Tú no lo sabes, tú no lo miras, pero tal vez Dios ya está haciendo algo nuevo en tu vida. Tal vez Dios ya está obrando algo nuevo en tu vida. El pasado quiere cicatrizar nuestra vida y perpetuar nuestro dolor, pero recuerda que en Cristo las cosas viejas han pasado y que ahora todas prometen ser hechas nuevas. Yo te vengo a decir: el Señor desea que avances, el Señor desea que crezcas, pero que hay que olvidar lo pasado. Pablo decía: